Buenas, en sus hogares cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes. Buenas, nuevamente en sus hogares cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Altiz, 26 Claro, 22 Aster. Como de costumbre, en compañía de don Giovanni Almonte y de los Santos. Y buenas noches, don Junior Espinosa, y buenas noches a la amable teleaudiencia de este espacio. Gracias por el favor de su sintonía. Junior, teníamos unos días sin recibir el invitado que nos va a acompañar en la noche de hoy, que es un invitado de peso, sobre todo una persona del mundo empresarial, sindical, importantísimo, clave, en el momento que vive la República Dominicana. ¿El mundo empresarial sindical? No. Sí, cuando digo empresarial es porque está mezclado el mundo empresarial, es un ente importante. Del mundo trabajador sindical. Porque si me lo pone así, no van a saber quién es. No van a saber quién es. Nos referimos a don Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS, con quien vamos a hablar en esta noche de salud y seguridad social. Buenas noches, don Pepe, bienvenido otra vez. Buenas noches, Giovanni y Junior. Encantado de estar con ustedes. Para nosotros siempre es grato recibirlo. Y en este momento cobra mucho más esperanza y gratitud su participación. Sobre todo porque estamos inmersos en dos discusiones importantes. Por un lado, la eterna discusión del nunca acabar relativa a la demanda de los reajustes salariales en la República Dominicana, y por otro lado, el nuevo pan de la discordia que ha surgido sobre todo en los últimos 3, 4 años con mucha fortaleza, la posibilidad de que se elimine uno de los derechos sociales más importantes que ha conquistado el movimiento sindical en la República Dominicana, como lo es la cesantía, que es, como dicen muchos, es la cuentecita de ahorro de los trabajadores para su retiro, pero que está hoy día en cuestionamiento. Y sería bueno, don Pepe, antes de fijar posición, ubicar a la ciudadanía de qué está pasando por un lado en el comité de salario, para hacer la primera parte relativa a los salarios, y por otro lado, qué está pasando con la propuesta de modificación del Código de Trabajo y qué impacto tienen esas dos iniciativas legislativas que depositó el presidente de la República el pasado 28 de enero, que pretende, por un lado, la desaparición del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, con todas sus implicaciones, y por otro lado, una iniciativa que no tiene mayores inconvenientes, en principio, como es el fortalecimiento de la DIDA y de la Tesorería de la Seguridad Social. Ver hoy en este programa esos aspectos, si le parece. Yo creo que es muy conveniente porque a veces, en muchas ocasiones, la gente se muestra confundida, no sabe cómo distinguir, ¿verdad? Separar las cosas. Una cosa de la otra, separarla. Y yo oí asombrosamente comunicadores expertos diciendo esta mañana, desapareció ya la cesantía. A mí me costó llamar a algunos y decirle, no es que desapareció, es un intento, ¿me entiendes? Pero no es que ha desaparecido, porque si afirmamos que desapareció, estamos ya dando por hecho, ¿me entiendes? Un proyecto que, como dice Junior, ha sido trabajado en los últimos 4 o 5 años de una manera sistemática, sin cejar un instante, por el sector empresarial. Es verdad que hoy que estamos hablando nosotros, este día de cerrando la tarde, se puede decir que quizás nos encontramos en el momento más difícil, de más incertidumbre, para que esta gente logre el objetivo que se han propuesto. Y lo decimos así,
por el sometimiento que está planteando al Congreso de este anteproyecto de ley. ¿Por qué? Porque mira, Junior y Giovanni, cuando tú, por ejemplo, tienes una discusión como la que hemos tenido nosotros, ustedes lo saben, comenzamos en el Palacio a discutir el código, ¿verdad? Nos fuimos después a INTES, ¿verdad? De INTES al Ministerio de Trabajo. Del Ministerio regresamos a INTES. Señores, y ustedes saben cuál es el motivo de esa discusión. El código tiene 738 artículos, 738, lo repito. Y el motivo de la discusión es el artículo 80 del código. ¿A qué se refiere? Señores, a la cesantía laboral. Entonces, ¿cómo usted, señor gobierno, ¿verdad?, va a coger una discusión así, que usted sabe que está cerrada por ese motivo, y va a coger entonces de una manera, ¿cómo se llama?, solapada, entonces va a enviar envuelto en un tema como la creación del Instituto de Riesgos Laborales, ese tema INARIL se llama. al Congreso. INRIL. Instituto de Protección y Administración de Riesgos Laborales, INARIL. ¿Entiendes? Junior, Giovanni, es el actual ARL, que como decíamos aquí en la introducción. Primero, ubicar si eso ha estado funcionando bien. ¿Tú entiendes? Si no ha habido quejas con la ARL. Exacto. Claro, hay quejas porque dicen que tiene un exceso de activo en términos de liquidez. Pero si ha estado funcionando bien, ¿por qué ponerle la mano a eso? ¿Por qué ponerle la mano a eso y cargarle un tema, señores, como el desahucio y el desempleo? Desahucio y desempleo. ¿Saben lo que significa que... ¿No será que sea el Estado que pague la indemnización y el desahucio y desempleo de las empresas privadas? Que sea ese instituto donde cuando un trabajador lo cancela o un grupo de trabajadores lo cancela ante una empresa, entonces vaya ese instituto que va a estar adscrito al Ministerio de Trabajo a buscar supuestamente su cesantía? Hermano, ¿cómo tú vas a mezclar el tema de riesgo? Son dos cosas diferentes. Son tres cosas diferentes. Y la enfermedad profesional, ¿verdad?, con un tema que tiene que ver con cesantía laboral. Además, ustedes saben que los empresarios, esto está conectado, el anteproyecto con la visión empresarial. Los empresarios habían diseñado un plan, que ellos nos lo propusieron a nosotros, consistente en que la cesantía solo abarcara 6 meses de salario ordinario de trabajador. El salario ordinario es el salario que el trabajador recibe, ¿verdad? Sin regalía pascual, sin horas extras, sin día feriado, sin vacaciones. Eso es salario ordinario. Usted recibe 20,000 pesos. Ese es su salario ordinario. Entonces ellos plantean 6 meses de salario ordinario en caso de que un trabajador sea desahuciado. ¿Cómo está ahora, Pepe? A ver si recuerdo. Pero 21 días por cada año, sí, y 23 días después de exacto, 5 años. Exacto. Pero a seguida, ellos le agregan, Junior, y esto es importante, que ese cálculo de esos 6 meses de salario ordinario nunca sobrepase el marco de 10 salarios mínimos. Oye, es un doble techo. Eso es buscando que, por ejemplo, si una persona alcanza un grado de gerencia, por ejemplo, o de mando medio, y su salario sube, que no pueda nunca sobrepasar, gana lo que gane, el monto de 10 salarios mínimos. ¿Tú te das cuenta? Es decir, independientemente del tiempo de servicio del tiempo que tenga, pero usted fija cómo es, un doble techo, en el tiempo, ¿verdad? Te ponen 6 meses de salario ordinario. Entonces, el otro techo viene a seguida. Nunca debe sobrepasar 10 mínimos. Eso es, suba lo que suba. Eso es para que se vea. Digamos que un punto de partida, un intermedio 6. Y como máximo 10 mínimo. Es decir, esto es para que los empleados también de ciertos rangos en las empresas sepan que el tema no va a que con el trabajador es de todo, base, es todo. ni con Es toda la empleomanía. No, es toda la empleomanía que está metida en el tema, cómo se pretende diseñar. Y como dice Junior, si ahora, ¿verdad?, el trabajador tiene derecho de 1 a 5, 21 días, de 5 en adelante 23, pero calculado sobre la base del promedio del último año de salario. ¿Por qué se hace eso? El objetivo es proteger al trabajador, porque se presume que si tú tienes 10 años en una empresa, en el último año
el que tú vas a tener el mayor porcentaje Y salarial. de acuerdo con la inflación. De acuerdo con, porque es acumulativo también. Claro. Y que puede ir subiendo, puede conseguir un aumento, otro, y sube, ¿me entiendes? Si te hacen el prorratreo que se hacía antes en el Código Trujillo, en el código anterior se hacía un prorratreo, y se decía, bueno, se calculan todos los salarios de vengado y se saca un promedio, ¿tú ves? Y así el salario era más bajo, ¿entiendes? Es bueno recordar, Pepe, que la cesantía per se no es un derecho adquirido. No es un derecho adquirido. La cesantía es una penalidad, hay que verla así, ante una acción violatoria al código por parte de los empleadores. Es decir, que si usted despide a un trabajador o trabajadora sin justificación, usted por esa acción debe pagarle 21 días de cesantía del periodo de 1 año a 5 años al trabajador. Si tiene más de 5 años, entonces eso sube a 23 días por año. Es la forma en que se calcula la cesantía y que por lo tanto solo se adquiere cuando ha habido una violación por parte del trabajador, del empleador, porque si me votan justificadamente, yo no tengo derecho a cesantía, yo tengo derecho a lo que son los derechos adquiridos. Es así, Pepe, ¿verdad? Exactamente, no es un derecho adquirido, es importante que se sepa. Claro. Y hay 19 causas por las que te pueden cancelar sin dar tu prestaciones, centavo. sin ningún derecho. Sin dar centavo, sin dar cesantía. Y como dice, no es un derecho adquirido porque si usted renuncia, La también pierde. también la pierde, ¿no entiende? Es decir que vale la pena aclararlo, porque muchas veces se cree como que se está exigiendo esto porque se considera un derecho adquirido. No es por eso, no. Es por lo que Junior le está diciendo. Se tiene derecho, aquí el empleador, en el artículo 75 del Código establece claramente, tiene derecho a ponerle fin al contrato cuando lo estime conveniente del trabajador sin alegar causa. Es decir, Ese es un desahucio. Juan Pérez está trabajando ahí, ¿verdad? Pero su patrón decide que le va a poner término a su contrato. No tiene que explicar la causa por qué lo hace. ¿Me entiendes? No tiene que motivar, dar una motivación. Inclusive el trabajador afectado puede pedir una explicación y el patrón tiene derecho a decirle, no, espérese, yo no tengo que explicarle Pero en ese absolutamente caso, nada, ¿entiendes? En ese caso, aparte Busca las prestaciones, aparte del preaviso, aplica la cesantía. ¿Tú entiendes lo que es? Ese es el tema. Entonces, aplica la cesantía porque ha sido tomada una decisión unilateral del empresario Sin alegar causa. que tiene esa potestad de hacerlo, ¿verdad? Nuestro código le da al empresario esa potestad, entonces, como consecuencia de esto, determina la indemnización. Según como esto, está diciendo. según el código, esta es una penalidad. Y el sector empresarial quiere eliminar esa penalidad que afecta, según ellos, el buen desenvolvimiento de las empresas y el crecimiento de la misma. Entonces, esto haría en detrimento del trabajador, del humilde trabajador. Claro, va en su detrimento porque en realidad ellos lo ven de un modo que no debe ser, lo ven como penalidad. No. Cuando nosotros, cuando en la discusión de ese tema, yo recuerdo que el doctor Albuquerque, que es uno de los asesores nuestros, ¿verdad? El asesor principal nuestro, el doctor Rafael Albuquerque, que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Claro. El vicepresidente, especialista en la materia. El doctor Albuquerque le planteó, si ustedes renuncian al desahucio, los trabajadores podían renunciar entonces a la cesantía. ¿Me entiendes? Entonces, los empresarios se pararon y dijeron, no, ese es uno de nuestros poderes principales, Giovanni, dijeron en él. Esa facultad, ese derecho, Junior, que tenemos de ponerle fin al contrato sin alegar causa cuando le estimemos conveniente. Nosotros no podemos renunciar a eso. ¿Entiendes? Yo estaba planteando, y creo que hemos socializado esto, Pepe, desde que inició la discusión, que la única garantía que tiene el trabajador y la trabajadora en la República Dominicana de hoy, yo no sé mañana, de permanecer en su puesto de trabajo, es justamente esa indemnización ante una actuación ilegal, ante una actuación posiblemente ilegal o sencillamente ante una decisión unilateral de los empleadores de ponerle fin. Cuando digo ilegal es cuando se despide de manera injustificada, entonces es ilegal y por eso paga. Si lo hace de manera voluntaria, mediante desahucio, tiene que pagarlo. Ahora, ¿qué garantiza la estabilidad laboral? Yo creo que eso.
Sí, porque si tú tienes un trabajador, por ejemplo, en el caso hipotético de que un asunto así fuera aceptado, ese trabajador que sabe que tiene 6 meses, etcétera, etcétera, ¿cuál es la identificación estratégica de largo plazo que tiene con esa empresa? Hay que entender que no tiene prácticamente ninguna base que le permita a ese trabajador tener identificación con esa empresa que lo lleve a una dedicación, esa fidelidad permanente, una fidelidad. No lo va a tener. Porque hay un asunto que es claro. La figura de la cesantía es propia de países como el nuestro. Ese tipo de cesantía, como está planteado. Porque en los países desarrollados y esas cosas así, ni siquiera esa figura existe. ¿Por qué? Porque existe garantía de Estado, existe protección de Estado, existe real seguridad social. Ahorita hablamos, Junior, de cómo la gente aquí tiene incertidumbre frente al retiro. ¿Con cuánto me voy a retirar después de 30 años trabajando? O de 25 años, o de 20 años. ¿Cuál va a ser mi retiro? ¿Cuál va a ser mi sistema de salud que yo voy a tener? ¿Cuál será entonces mi protección social en caso de abandono? Yo voy a tener quien me socorra. Eso es lo que la gente permanentemente piensa aquí. Se hace esa pregunta. Y vive en esa incertidumbre. Se hace una pregunta, se hace esa pregunta que para un ser humano siempre es lo más importante. Es lo más importante. Entonces, el otoño, entonces tú no puedes, mañana. Exactamente. Entonces tú no puedes despojar al trabajador quizás de lo único que puede ser, ¿verdad? Una mínima garantía mínima por lo menos, transitoria, de que la gente, cuando le pongan fin a un contrato hoy, no va a ir mañana a tocar una puerta, que todas se cierren, porque tú no encuentres cómo llegar, debido a que un fondo, por ejemplo, como ese, que plantean los empresarios, de la ARL, que sería el instituto. Señores, como está para riesgos laborales, dice Junior que hay una reserva. ¿Y sabe por qué esa reserva? Es porque mucha gente no reclamó los derechos que le correspondían en el sistema de riesgos laborales porque no tenía conocimiento. Ahora mismo tiene la ARL una campaña que ustedes la han visto, ¿verdad? Sí, una campaña claro, para que la gente entienda que tiene esos derechos ahí. ¿Por qué? Porque la gente, esos derechos de riesgo laboral, lo confundía con salud, o lo confundía con cualquier otra cosa, o no lo reclamaba. Entonces, por eso se fue acumulando un capital, porque el dinero se manejó bien, hay que decirlo. Entonces, como se manejó bien, se concentró. Pero, hermano, cuando la gente comienza a tener conciencia de esos derechos, ¿verdad? Y demande su protección por riesgo, ¿qué va a pasar con eso? Comenzar a disminuir. Esos fondos más demanda, bajarán. menos fondos. Y tú le metes, como dice Junior, la cesantía también, lógicamente no va a haber capacidad de respuesta y va a pasar lo que pasó en la Argentina de Menem, un gran problema por eso. Y especialmente en Brasil, que hubo un gran problema, y en Perú, que hubo un gran problema a consecuencia de eso, de ese problema, porque esto del código nuestro es un tema que se ha venido manejando casi en América Latina entera, han ido como desmontando los códigos, ¿entiendes? Este es de los pocos que queda, que conserva alguna inclinación todavía proteccionista hacia el trabajador. Don Pepe, con su permiso, vamos a irnos a nuestra primera pausa. Conversamos con don Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical SENU. Vamos a la pausa y volvemos en unos minutos. Seguimos aquí en su espacio Cerrando la Noche, conversando con don Rafael Pepe Abreu. Para cerrar un poco el tema de la cesantía, quiero preguntarle a don Pepe si hay alguna alternativa para armonizar los diferentes intereses, que no desaparezca definitivamente, como es la aspiración de muchos, y lógicamente tiene la oposición del sector trabajador, pero buscarle una alternativa en el sentido de, por ejemplo, que la cesantía se pudiera acumular
durante un tiempo determinado, no corto, pero tampoco largo, sino intermedio. De manera que ese pasivo laboral para la empresa y ese activo para el trabajador, en caso de que su contrato termine por una de las causas que le genere ese derecho. De manera tal que haya una armonía y un equilibrio laboral. Hay posibilidad de armonizar eso, porque ciertamente el pasivo laboral acumulado sobre la base, y creo que es falsa en este caso, de que todo el mundo tiene derecho a cesantía, y solo se genera el derecho cuando hay una violación o cuando el contrato termina por desahucio. Entonces, buscar alternativas es posible. Se puede buscar alternativas porque eso implica también incursionar en lo que sería la modificación a nuestra propia ley de seguridad social, la 8701, que combinadas las dos podría explorarse, ¿verdad? Estudio profundo que determinen una alternativa, porque es lo que estábamos diciendo. Si la tasa de reemplazo a nivel previsional, por ejemplo, Aumenta. Exactamente, aumenta, no se mantienen los niveles que se proyectan ahora, ¿verdad? Que se está hablando de una proyección de 27 a 30, etcétera, etcétera. Entonces ahí, lógicamente que el trabajador, si tiene certidumbre de que eso va a ser así, entonces se puede buscar el intermedio que está diciendo a nivel de que la compensación por cesantía. Es decir, se puede siempre buscar una solución que parta de un hecho que hay que entender. La de protección del trabajador no puede nadie auspiciarla independientemente del nivel que ocupe en la sociedad. ¿Por qué? Porque esa de protección, ¿qué es lo que crea Junior? Es lo que está diciendo, ustedes, Giovanni, es lo que está diciendo, inestabilidad laboral. Claro. Eso es lo que crea es deserción, eso es lo que crea es y tiende a fomentar hasta los estados violentos en las sociedades. Entonces, si no se quiere hacer eso, hay que acudir a soluciones intermedias que sean inteligentes y que protejan, no que tengan como único fin el lucro, la ganancia, como quiere mucha gente, porque así no. Pepe, ¿alguna disposición, porque realmente no recuerdo esto que te voy a preguntar, del Código de Trabajo vigente, habla de un seguro de desempleo? Mira, en el artículo 50 de la ley 8701 se planteó un párrafo transitorio, oye esto, Junior, Giovanni, que establece ese párrafo transitorio, que a los 18 meses, oye bien, de estar vigente la ley 8701, se haría un estudio para crear en el país un seguro de desempleo, Junior. Asómbrense ustedes, la ley tiene 18 años, va a tener. Sí, el 2001. Y nunca, hermano, se ha discutido. Ese estudio se pudo hacer. ¿Sabe por qué? Porque se hizo un estudio exploratorio, Junior. Se mandó a hacer, que lo pagaban los empresarios, inclusive, y se mandó a hacer con los chilenos, básicamente. Y en el estudio exploratorio se arrojó que un seguro de desempleo tenía un costo más alto que lo que actualmente se maneja con la cesantía. Entonces, ese proyecto se recogió, no se habló más de él jamás, y tú ves que se trajo a colación ahora en esta nueva reforma que se está planteando, pero se abandonó por el estudio exploratorio que se hizo y lo que arrojó. Porque eso pudiera ser parte de las alternativas también. Así es, eso es parte, pero te digo que se abandonó, no se habló más del tema y lo que se ha vuelto es entonces a este esquema, que es un esquema totalmente equivocado porque pretende cargar a los riesgos laborales un tema que tiene que ver con cesantía cuando se y supone desempleo. Que en la medida en que vayamos avanzando, el catálogo de riesgos laborales va a aumentar. Claro, por ejemplo, claro. He dicho, el estrés que puede generar en una enfermedad o en un accidente orgánico, físico de la persona, un ACV. La persona está sometida a un estrés
le da un ACV en el trabajo. Eso no es un accidente de trabajo hoy día. Junior, pero tú sabías. Y hay países que tienen eso establecido. Tú sabías que la policía entró a riesgos laborales En estos días. ahora fue, porque lo entraron, pero puede creer. Tú sabías que los bomberos no son parte de riesgos laborales, sino que ahora, cuando el presidente lo anunció. Lo más arriesgado, lo que la más rendición arriesga de la cuentas, vida. ahora que van a entrar. Sabías que los ayuntamientos, la gente que brega con la basura, no es parte de riesgos laborales. Están Tú expuestos a tú a sabías, enfermarse. Junior, que la construcción, los obreros de la construcción, esos que marchan por ahí, no son parte de riesgos laborales. Fijémonos nada más por lo que dice, ¿verdad? O sea, a medida que toda esa gente vaya. Que aumente. ¿Te entiendes? Va Claro, ese activo que se ve elevado Claro. va a disminuir porque la demanda será Va a mayor. disminuir, fíjate lo que, porque Entonces primeramente, se va a descapitalizar el fondo para Claro. capitalizar una iniciativa privada. ¿Tú entiendes? Entonces, tú dices, ¿verdad que sí? Ese fondo se ve mucho ahora, pero a medida que entren todos esos sectores y estén en capacidad de reclamo, y además la gente tenga conciencia del tema de las necesidades profesionales, como está diciendo, Claro. que muchas veces en riesgo nada más se ve que explotó un asunto por ahí, una bomba y hirió 5, pero las enfermedades profesionales son silenciosas, tú ves. Muchas veces no se ven. Por ejemplo, un camarógrafo ¿Entiendes? trabajando, se cae, se desploma un ACV. No le cayó la cámara encima, se cayó él. Sí. ¿Eso está asociado al trabajo o no? Pero cuando tú vienes a ver, lo llevan a un Y hospital, dice que no. una clínica, y resulta que le dan un tratamiento por salud. Exacto. Por el tema de salud, Y no un por accidente riesgo. Tú ves, de no por riesgo. riesgos laborales. ¿Por qué? Porque en riesgos laborales, ¿saben la ventaja que existe, señores? Que he cubierto todo. Es decir, a usted le pasó algo 100%. por riesgos laborales y la ARL le cubre 100% a usted. Entonces, por eso muchas veces se le saca el Prefieren cuerpo. darle pues. otro matiz. Claro, otro Otra matiz. connotación, Es por sacarlo eso. de ahí. ¿No entiendes? Porque es que eso cubre todo. Por eso decía Junior, que es la que mejor, de la estructura del sistema social, Yo creo es la que sí. mejor está funcionando. Menos Por eso. complicaciones. No, Pepe, definitivamente está paralizado la modificación al Código de Trabajo. El problema que existe, el artículo que lo pone en discordia, que entra en discusión entre el sector patronal y el sector sindical. No hay, en el momento no hay un consenso, no se vislumbra un consenso que pudiera haber, como dice Junior, pues una alternativa, un término medio para discutir la reforma al Código de Trabajo y tener un nuevo Código de Trabajo como plantea el sector empresarial. Bueno, este momento está paralizado porque nosotros hemos condicionado el tema a que se retire esa amenaza que está ahí en el Congreso, ¿verdad? Porque como dice Junior, hay temas ahí que tienen que ver con la DIA, la tesorería, la anitía, cosas así, que no hay ningún problema, ¿verdad?, en discutirla. Aún el desmantelamiento de seguro hay que discutirlo. Ahora, eso de intentar meter por Inarril, ¿verdad?, ese tema de la cesantía, por supuesto que ahí nosotros tomamos una decisión y fue que no volveríamos más a esa mesa si no se retira y se aclara ese tema, porque era un tema que no estaba en discusión. Es más, cuando el presidente habló, ¿ustedes recuerdan lo que dijo sobre el código? ¿Ustedes recuerdan? Él dijo textualmente, sobre el código se está conversando y se ha avanzado, así dijo, más que nunca, pero nunca se habló de que vendría este tipo de sometimiento. Entonces, por eso hoy las discusiones están totalmente paralizadas con respecto a ese tema. Pepe, y una pregunta. Sé que durante un tiempo hubo un proceso de discusión tripartito sobre la potencial modificación a la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Fueron a Palacio en varias jornadas. Lo que se envió hoy día, ¿fue lo que se estaba discutiendo ahí o eso es nuevo? Muchas de las cosas son nuevas, por supuesto, por ejemplo esa de la Inarril es nueva, todas las demás más o menos. ¿De quién es ese invento entonces? Ese invento, ¿sabes qué? ¿Sabes, Junior, que nosotros nos estamos preguntando quién inventó eso? Porque eso el presidente no lo mencionó en el discurso. ¿Sabes que él habló de toda esa parte? Pero de esa parte no habló. Y eso aparece en ese artículo 4 en dos líneas. Y si la gente no está al tanto del tema, familiarizado con él, y lo lee a simple vista, se confunde, porque no menciona la palabra cesantía nunca la menciona. O sea, esa palabra que despierta, crea, enciende las alarmas, ahí no está mencionada. ¿Ves? Entonces, por eso uno se pregunta, ¿verdad?, ¿cuáles de los asesores o de los técnicos
que está en la tarea de Palacio y cosas así, metió ese articulado, porque no aparece ahí. Por eso nosotros estamos solicitando a la Presidenta una marcha el día 10, precisamente, que dentro de las solicitudes que está planteando, en carta que se dirige al presidente, está el retiro de ese articulado del proyecto que se sometió para la modificación de la Ley de Seguridad Social, que en este momento, Junior, ya salió del diálogo palaciego y demás, y está en la Comisión de Seguridad Social y Trabajo, que es una comisión bicameral que se formó y que se está reuniendo todos los miércoles en el salón polivalente del Congreso Nacional en la parte del Senado. ¿Pudiera la situación actual crear conflicto, incertidumbre y decir que se puede romper la paz laboral que hemos vivido desde los años 92, 93, 94, donde el sector sindical se ha mantenido un poco al margen, ha ido siempre al diálogo para evitar problemas con el sector patronal, y pudiera ser esto la chispa que encienda esas luchas del pasado que eran así fuertes entre el sector sindical y patronal, este momento como de no llegar a un acuerdo? Bueno, Giovanni, me recordaste una consigna del presidente Mao Zedong de China, aquel legendario, ¿verdad?, presidente chino, que decía que una sola chispa puede encender la pradera, decía él. Entonces Junior hablaba ahorita de las alianzas, tú ves. Hace mucho que en el país los frentes, las alianzas se habían roto, quizás por las mismas actitudes que tú señalas. El hecho de que el movimiento vaya a salir con esta marcha el miércoles que viene, miércoles 10, quiere decir muchas cosas, porque cuando tú comienzas con una marcha, detrás de la marcha tú anuncias entonces otra actividad, se suman otros sectores, se arman frentes, que hacen que entonces esa paz laboral que se ha vivido pueda deteriorarse, porque muchas veces la gente no aprecia lo que tiene. Y yo pienso que en este momento ni los empresarios ni el gobierno están apreciando esa paz laboral y están motivando acciones que pueden conducir a que elementos que estaban antes distorsionados y dispersos puedan entonces aglutinarse y protestar de manera sostenida, como fue en ese pasado que tú señalas. Pepe, pero posiblemente esa llamada paz laboral obedezca quizás también al proceso de debilitamiento del movimiento sindical en la República Dominicana, que le ha permitido al sector empleador manejarse con muchas libertades, al punto que cada vez que se sientan a discutir el tema de salario, usualmente se impone la posición del sector empleador con apoyo y auspicio del gobierno, porque siempre van a la mesa con un 30%, y cuando más consiguen es un 15%, ¿verdad? Quizá un 20% en algún momento, pero ahí también lo que se establece es no solo el poderío económico empresarial, sino la debilidad del movimiento sindical en la República Dominicana, que creo que tiene grandes desafíos por lo siguiente, Pepe, y entro con la otra parte que quería plantearte. Yo creo que la demanda de aumento salarial per se es insuficiente para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, porque no se trata de un aumento en el monto, se trata del valor del salario y cómo los trabajadores deben influir para que ocurran cambios sustanciales en las políticas públicas para que el salario tenga valor, Pepe. ¿Qué importa que no aumenten mañana a $500 el salario mínimo, si no va a alcanzar solo para comprar el 30 o el 40% de la canasta básica? ¿Tiene sentido? Digo yo que en parte tienes razón, pero hay que analizar esto. Si un determinado estado de situación te ha beneficiado,
como sector empresarial, ha crecido, una economía pujante, un centro sindical tranquilo. Pero a ellos que les ha convenido. Exactamente, si te conviene. ¿Cuál es el sentido entonces de mirar eso y auspiciar lo contrario? Es decir, ¿qué tú buscas, verdad? Giovanni, si eso te ha beneficiado, ¿verdad? No voy a aventurar. Tranquilo. Entonces, ¿cuál es el plan que tú tienes, verdad que sí? De entonces, eso que ha estado tranquilo. Aventurar. Tú acorralar a esa gente, presionar, tratar de imponer cosas, ¿verdad? Que obliguen a esa gente entonces a levantarse. La subjetividad. Entonces yo llamo torpeza, ¿verdad? A quienes auspicien eso. Porque si te ha beneficiado ese tema, mejor déjalo tranquilo, síguelo auspiciando, tú ves, síguelo trabajando y manténlo así. ¿No? ¿Alguna concesión? Entonces, ¿verdad que sí? Alguna concesión porque la actitud evidencia entonces que tú no estás conforme con lo logrado. ¿Tú entiendes? Quiere más. Con ese estado de situación, quiere más. Entonces, ese querer más te puede llevar al extremo de cometer exceso, entonces, que te vuelquen ese estado de situación que ha habido y se convierte en un estado de situación que escape a tu control. Pepe, con tu permiso, vamos a ir a una pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación. Así es. Continuamos con Cerrando la Noche y antes de irnos a la pausa, don Pepe Abreu pues dio respuesta a la primera parte de la pregunta y es básicamente reconoce que esta situación, digamos, de bajo perfil del movimiento sindical le ha favorecido al sector empresarial y hace un llamado para que, si se han beneficiado de eso, pues que no alboroten las avispas. Que no alboroten las avispas. Sí. La otra parte tiene que ver, Pepe, con el valor del salario que te planteaba. ¿Cómo vamos a manejar esa situación para no estar cada 2 años sentado en la mesa discutiendo un monto que no tiene valor al final? ¿Sabes qué? La discusión ahora, fíjate cuál es la discusión con los empresarios. Te voy a lo curioso que es esto. Mientras estamos hablando de esto aquí, nosotros hicimos un planteamiento de 30% en la primera reunión, llevamos ese planteamiento. Sí. Los empresarios dijeron, lo vamos a estudiar, porque nosotros no estamos preparados para dar respuesta, pero bueno, pidieron un plazo, una tregua. Fuimos a la otra reunión, el 21 de febrero. Allá dijeron que para ellos hacer una propuesta, primero tenemos que aceptar lo que se llama la clasificación nueva de las empresas, porque ellos no pueden hacer una propuesta ahora sobre la base de esa clasificación, porque estos salarios son muy altos. Oiga bien, ¿con quién estamos hablando? Y van a llevar a las quiebras, a las pequeñas y medianas empresas, van a motivar la reducción de personal y por tanto ellos nos piden que aceptemos una nueva clasificación. Se arma la discusión, nosotros decimos que no, se da un plazo al 25 de este mes. El ministro entonces de Trabajo se va a reunir con nosotros por separado, con ellos por separado, porque señores, los empresarios están centrados, oiga bien, en el tema de que sus condiciones no le permiten discutir con los montos actuales que señala el tipo de clasificación de empresa y ellos quieren una nueva, porque ellos quieren, por ejemplo, que una empresa tildada de grande, por ejemplo, pague el salario de la mediana, una mediana de la pequeña, una pequeña de una pyme. Ellos hacen su propia clasificación, ellos mismos clasificarse ellos mismos. En eso están nuestros estimados empresarios, que no están conformes aún con los más de 14 mínimos que existen. Ellos quieren aún fraccionar más los mínimos en discusión. Entonces ahí uno se mete en una discusión que dice Junior, no se pregunta, ¿verdad? Bueno, en la discusión tú consigues uno puede conseguir unos pesos más, porque después ese tema que ellos plantean habrá ¿verdad? que rebasarlo de una u otra forma. Pero nosotros le hemos dicho a ellos, mire, ustedes quieren una clasificación, vamos entonces a plantearnos que el mínimo a pagar sea la canasta promedio, según número de Banco Central. ¿Sabes que Banco Central habla de los 5 quintiles? De 5 quintiles, ¿verdad? Sí.
pero establece una canasta, entonces que promedio entre las 5, y establece que esa es de alrededor de unos 30,000 pesos. ¿Están dispuestos ustedes como empresarios a pagar entonces como mínimo 30,000 pesos? Para que así hagamos la clasificación. Ellos se alarman y dicen que eso es prácticamente imposible. Ahora, ¿está dispuesto Junior, gobierno, empresario, a discutir entonces el tema referido a que haya una canasta controlada? Claro. Una canasta mínima controlada. Que tú digas, mira, estos son los alimentos. Estos son los 20 productos básicos que no van a sufrir alteraciones. Que más consume la gente. Pero creo que una vez en el pasado se trató de hacerlo, en los años 90 se controlaron, algunos productos fueron controlados, más Exacto. o menos. Usted entiende, bueno, estos productos, 20 productos son los esenciales, como lo hacen en otros países, ¿verdad? Sí, Que lo han sí, hecho sí, así. ¿Están ustedes dispuestos a que discutamos entonces? Entonces ahí te hablan de la libre empresa, los tratados de libre comercio. Pero es que no es opuesto. ¿Te entiendes? Se aleja la inversión extranjera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que muchas veces pasa lo que ustedes dicen. Pero Panamá tiene la canasta, no sé si todavía la mantiene y no se va a la inversión Uruguay, extranjera. Uruguay la tiene, Costa Rica la tiene. Y, sin embargo, la inversión extranjera, contrario. En esos países que estamos significando nosotros, los estándares están por encima de la mayoría de estos países. Por lo menos Uruguay y Costa Rica, a nivel educativo, tienen estándares que están por encima de la media. Pepe, vamos a encender la entrevista. Porque antes de irnos, Pepe, pero yo posiblemente estoy equivocado. Yo creo que el salario no puede estar expensa a la libre oferta de la ley de demanda ni expensa del mercado, porque el mercado lo controlan los sectores económicos. El Estado tiene que tener algún nivel de participación en el establecimiento del salario y sobre todo en las políticas públicas tendente a darle valor al salario. Porque vemos, ¿ustedes saben la cantidad de dinero que le facilita anualmente el Estado o los ciudadanos a través del Estado al sector empresarial? Cientos de millones de pesos al año. Así es. ¿Contra cuál prestación? Eso hay que discutirlo, porque a lo mejor lo que tenemos que establecer es un subsidio más focalizado para la canasta básica, en vez de dárselo a los empresarios. ¿Y por qué además, como Estado, no se toma una actitud más proactiva, que es lo que se ha dicho, ¿verdad? Claro. En temas de ese tipo. Es decir, como Estado, a mí me interesa, ¿verdad que sí? Que la gente se alimente, ¿me entiendes? Que la gente tenga su alimentación, tenga sus posibilidades, sus necesidades básicas cubiertas. Entonces, vamos a iniciar un proceso de propuesta en el tema de esa canasta básica controlada, como decimos nosotros, de productos específicos. Porque tú sabes que todas las soluciones que estamos buscando a los problemas implican una doble tributación del ciudadano, la tributación indirecta, y ahora tenemos que tributar directamente para mejorar nuestra salud, nuestra pensión. Todas las alternativas recaen en los ciudadanos. Así es, así es. Junior, tengo una pregunta para don Pepe, una pregunta que no la estoy formulando yo, estoy recogiendo el pensar, el sentir de mucha gente del pueblo que dice que a la hora de esta discusión, de esta negociación, sector patronal, sindical y gobierno con relación al Código de Trabajo, la modificación del mismo, se está hablando en los pasillos, y creo que ya no es un secreto a voces, de que se está condicionando la aprobación del Código de Trabajo, la modificación del mismo, en dar algo a cambio, y se habla de que el Estado, en este caso el gobierno, algunos sectores del gobierno están dando a cambio al sector empresarial la modificación del mismo, en que esto le aprueben la reelección del presidente Danilo Medina. ¿Qué hay de cierto en eso? Se ha hablado de ese tema en el sector sindical, sectores ligados al gobierno, cercanos al presidente Danilo Medina, ¿le han abordado el tema al sector sindical, patronal? No directamente lo han hecho, pero esa es de las cosas que se comenta. Se ha dicho que un sector empresarial muy poderoso del país, ustedes saben lo que significa la cesantía a largo plazo, han estado como planteando que si le pasara ese anteproyecto, ellos podrían o apoyarían, ¿verdad?, cualquier proceso que tenga que ver con reelección presidencial.
es algo que yo llamo a la parte política interesada en esto, a que entienda que el dinero no puede todo, no lo puede todo, y que los votantes, por supuesto, mayoritarios en este país, no son precisamente los sectores empresariales, ¿verdad? Eso hay que entenderlo. Y que cualquier equivocación frente a eso va a tener y tendrá un costo alto, ¿entiendes? Y espero, porque se está a tiempo, que se rectifiquen los pasos que en ese sentido se pueden estar dando, que vean el rechazo que solo este intento ha motivado, para que lo piensen bien. ¿Entiendes? Que yo soy de los pocos que tiene una posición favorable a la no reelección. Yo creo que no va a haber reelección del presidente Danilo Medina. Hay demasiados elementos que indican eso a pesar de lo que uno ve. Y sobre todo, y no entiendo ahora ese punto de que se está negociando la cesantía por la reelección, porque me parece contraproducente al objetivo. Así es. Me parece contraproducente al objetivo. Pero además, el presidente Danilo Medina dijo una vez los efectos catastróficos de una reelección. Una tercera reelección va a quebrar a la República Dominicana. Y los empresarios deben tener eso muy claro. Y el costo político y social que tendría una reelección en la República Dominicana es impredecible. No es un problema jurídico. Lo jurídico, con 30 cañonazos, como han dicho, a cada uno se resuelve. Es lo que implica eso más adelante. Y ese llamado que tú hacías, el llamado a la paz laboral, pero también ahí viene el tema de la gobernabilidad, el llamado a la paz social y cómo esto encararía un desafío con consecuencias impredecibles, Pepe. Yo no sé cuál es el análisis de ustedes, pero yo veo esto muy complicado. Nosotros lo pensamos así, casi coincidente con lo que tú planteas, por un asunto que, claro, si tú analizas las contradicciones internas en la propia eso organización política, sin tomar en cuenta claro, lo interno. Claro, si uno analiza eso, ¿verdad? Y le agrega un tema como ese de la cesantía, uno tiene que colegir, ¿verdad que sí? Que una persona del nivel político de la inteligencia del presidente Medina, ¿verdad? No podría aventurarse, ¿verdad?, en una acción de este tipo. Uno piensa así. Hoy, por ejemplo, el doctor Albuquerque hizo una declaración en el Listín Diario, no sé si ustedes la vieron, y él dijo que el gobierno con ese tema de cesantía está cometiendo un doble error, y llamó inclusive al presidente a que hable con sus legisladores para que excluyan de la discusión ese tema referido a la cesantía laboral. Entonces, yo digo, ¿verdad que sí?, que con el caldo de cultivo que tiene este país por delante en un año preelectoral, como el que estamos viviendo ahora, tú poner ese ingrediente en el tapete, como dice Junior, a uno le cuesta pensarlo, que haya gente reafirmando eso. Uno, te digo, a ti uno ve cosas, ¿verdad? Y el planteamiento, y la insistencia, y lo que Giovanni está diciendo, que se maneja mucho en cierto corrillo. Eso que Giovanni dice es verdad, se maneja mucho en cierto corrillo. Y aún así, uno viéndolo así, le cuesta trabajo como creerlo. Bueno, don Pepe nos dice que es tiempo de culminar la entrevista, que ya el programa llegó a su final. Terminamos por la noche de hoy. Agradecer a don Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, haber aceptado nuestra invitación. Ustedes, amigos televidentes, gracias por el favor de la sintonía. Junior Espinosa y un servidor, Giovanni Almonte, le decimos feliz resto de la noche y hasta mañana.